Hola gente, ¿cómo están? Teresa Folgueral les habla acá nuevamente con ustedes. Como siempre les digo, leyendo para aprender y para nutrirme de cosas interesantes, y las que veo y quiero transmitirles porque me parecen que son sumamente importantes. De todo lo que leo extraigo, y en esto me pareció algo súper interesante. Los que me siguen saben que voy a ser abuela en poco tiempo, abuela primeriza, del cual ya hice un video y se los voy a dejar por acá para que lo vean, donde todas esas sensaciones son nuevas. Y bueno, y por lo que les voy a leer, ser abuela materna, que es mi caso en este caso, va a ser mi hija la que tiene el bebé, es muy importante. Entonces encontré este artículo que dice: ¿por qué tiene tanta importancia la abuela materna para el niño? Está escrito por Amanda Sánchez Peralta y lo saqué del blog de Eres Mamá. El artículo dice así: si bien desde el punto de vista emocional y de crianza, las abuelas maternas son muy importantes, también hay razones biológicas que vale la pena conocer. Descúbrelas a continuación. Entre la abuela materna y sus nietos existe una conexión especial, pero que a nadie sorprende. Esta imagen es muy importante en la vida del niño por diversas razones. No solo se trata del aspecto emocional. Muchas personas no están relacionadas con sus abuelos, no conviven con ellos o apenas lo conocen. Aún así, están unidos de por vida. La función de la abuela materna es particular. A ella se le acusa de tener responsabilidad directa con los nietos, más que la otra abuela. Además, su influencia traspasa generaciones debido a los valores y aprendizajes que nos llegan desde ella. Desde el punto de vista genético, también tiene mucha importancia. Esta mujer realmente es doblemente madre, es especial si su descendencia es femenina. La mujer nace ya con sus óvulos desarrollados, es decir, que sus eventuales nietos también estuvieron dentro de ella. ¿Podría la ciencia explicar la conexión que tenemos con nuestra abuela materna? ¿O acaso es solo un tema sensitivo y moralista? ¿Cómo explica la ciencia la importancia de la abuela materna? De acuerdo a la teoría de Alejandro Jodorowsky, ensayista chileno, no importa cuánta afinidad o recuerdos infantiles tengas de tu abuela materna, estás unido a ella por los genes. Según este planteamiento, debemos mirar con detenimiento cómo un niño ha recibido tal influencia. Al parecer, la carga genética que se transmite de la madre al hijo viene directamente relacionada de la abuela. De entre todos los abuelos, es esta quien mayor participación tiene en cuanto a la herencia. En cuestiones de genes, las generaciones no parecen seguirse inmediatamente, sino que se salta alguna. Por eso es posible que ciertos niños tiendan a parecerse más a un tío abuelo o a un bisabuelo que a sus propios padres. Quizás el parecido no tiene que ser físico, pero definitivamente a nivel genético ha dejado huella. En ocasiones esa huella es totalmente predecible, tal vez un lunar, sus ojos o la manera de caminar.
También existen marcas internas, por ejemplo, la característica de los huesos, los músculos o quizás alguna enfermedad. Como es de suponerse, ciertos aspectos no tienen que ver con la crianza. No es que nuestro hijo se ha dedicado a las mismas tareas que aprendió de su abuela materna. Sin duda es algo que heredó por medio de la sangre. Y sí, la ciencia tiene una explicación en este caso de los nietos que ya estuvieron en el vientre de su abuela. La formación del feto dentro del vientre materno recibe mucho material biológico de la madre. Aunque ambos padres tienen el 50% en la formación del embrión, para que éste se desarrolle debe seguir nutriéndose de la madre. Es decir, cuando ya la participación del padre ha acabado, mamá sigue actuando. Abuela materna en todo el sentido de la palabra. Si la abuela participó de alguna manera en la formación de su nieto de acuerdo al ADN, entonces sus rasgos pueden transferirse al niño. No obstante, Jodorowsky explica que no solo son características físicas las que se heredan. Al parecer, las vivencias emocionales de la abuela materna también pueden heredarse. El ovocito, a partir del cual nació tu hijo, posee la carga genética de tu madre. Todos tus hijos tendrán el mismo material genético, indudablemente. Es por ello que de alguna manera se producen nexos capaces de traspasar las dimensiones. Según el ensayista Jodorowsky, aquellas emociones que sufrió la abuela cuando estaba embarazada de su hija fueron traspasadas a ella y quizás, tal vez, en esos futuros nietos. Es decir, aquella influencia emocional puede seguir activa en el ADN aun cuando ya haya pasado una generación. Como sabemos, la información del ADN, el mitocondrial, es decir, el que proviene de la madre, es mayor en el momento de la formación del embrión. El esperma del padre carece de este tipo de información, así que los abuelos paternos no intervienen más allá de eso. Pese a esto, algunos estudios genéticos estiman que los rasgos del ADN del padre son mucho más dominantes en relación a la herencia. De igual manera, desde el punto de vista más bien sentimental, en la mayoría de los casos, la abuela materna se involucra mucho más con el embarazo, el parto y la crianza de sus nietos. La importancia de esta figura es indudable para la mayoría. Quizás no sabemos qué heredamos de nuestras abuelas, pero su presencia en nuestras vidas es muy valiosa desde todos los puntos de vista. Bueno, aquí termina el artículo. A mí me deja una responsabilidad enorme con todo lo que dice, porque ya sin quererlo, por el ADN, van cosas mías y sin duda van a influenciar a ese futuro nieto que yo voy a tener. Así que creo que sabiendo esto es más la responsabilidad que voy a tener en la crianza, si es que puedo intervenir en ella y que puedo ayudar para criarlo y para cuidarlo, para lo que sea que me precisen, acá voy a estar, por supuesto.
pero deja igualmente, aunque así no se dé, como por ejemplo me pasó a mí, yo siento una conexión muy grande con mi abuela materna, pero no tengo recuerdos, o sea, tengo recuerdos de ella, pero no tengo recuerdos de que haya jugado con ella, de que me haya contado cuentos, de que me haya contado cosas, o sea, no tengo recuerdos de comunicación con ella. Sí la recuerdo, pero siempre como muda. Así que bueno, esa es la parte en que me hace pensar, de acuerdo a lo que leímos acá, que sí, que la abuela materna se recuerda igual o influye en nosotros, aunque su crianza no haya descollado o, digamos, sido muy presente en el niño, ¿no? Que fue eso lo que a mí me pasó personalmente. Así que bueno, yo los dejo para que esto, quienes sean abuelos, abuelas maternas, puedan analizarlo y comprobarlo, para que las que están como yo, a punto de ser abuelas, lo podamos digerir y bueno, poner todas nuestras energías para hacer de nuestros nietos los mejores nietos y sin duda nosotros ser las mejores abuelas, que eso es lo importante, ¿no? Dejarles y darles todo el amor, todo lo que se pueda, todo lo que no pudimos de repente darles a nuestros hijos porque había que educarlos. Y bueno, en este caso va, aunque no se los educa, pero bueno, sé que es otra parte, es otra parte del ciclo de vida. Entonces, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Yo personalmente, ya les digo, tengo una responsabilidad, me queda con todo esto grande y ojalá pueda hacer de ese niño lo mejor posible desde mi punto de vista, desde el rol que me toca a mí como abuela materna. Si les gustó, les pido el like como siempre, eso nos ayuda a quienes estamos de este lado a saber si la gente que ve este video le interesa el tema, que lo compartan si conocen a alguna abuela primeriza o abuelas que puedan corroborar esto también es bueno, y que se suscriban al canal porque como siempre les digo, todo lo que pasa soy una persona muy curiosa y me gusta leer, me gusta aprender, y lo que esté así de interesante me gusta también transmitírselos a ustedes. Que no se pasen estas cosas sin que mucha gente lo lea, lo vea o lo escuche. Así que bueno, me despido de ustedes, los quiero muchísimo, hago todo esto con todo el amor para ustedes los que escuchan. Así que bueno, un beso enorme y hasta pronto. Chao.